Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar con la materia de teoría económica. Para darle, como bien dice aquí en la diapositiva, la introducción con respecto a lo que es economía, pues vamos a indagar, vamos a conocer, investigar, acordarnos un poquito de lo que es economía. Hoy en día vemos que resuena en todo el mundo a nivel pues sí, mundial, no todo el mundo. Incluso ahorita en la cuestión que estamos viviendo del COVID, pues también surgen situaciones que se quedan inmersas en la cuestión económica. Ya lo habíamos mencionado también en el cuatrimestre pasado en sociología, que la base de los estados, es decir, de los países, pues es la cuestión económica, la base de la familia es la economía en cuanto a sustento, porque bueno, también recordemos los valores y toda esa cuestión, pero si así lo vemos objetivamente desde el estado, desde la familia, desde hasta de manera individual, pues tenemos en cuenta que la cuestión económica es la base, es el sustento, es como que la mesa en donde se va a sustentar todo, ¿no? Y desde tiempos hacia atrás, que también lo veremos, pues la economía juega un papel muy importante, desde pasar al trueque, la moneda, el salario, hasta lo que hoy en día, pues venimos de alguna manera conociendo, ¿no? El intercambio, como bien lo decía, del trueque y todas las civilizaciones pues tenían y florecieron también en cuestión económica, ¿no? Desde los griegos, egipcios, aztecas, romanos, Mesopotamia, todo hasta versiones pues ya modernas de las civilizaciones humanas, eh, vaya, grandes potencias como Reino Unido, España, Francia, que fueron, bueno, todavía son, pero en ese momento todavía eran más potencias económicas. Se propician guerras también por cuestiones económicas, porque tal vez por ahí en la historia estemos un poquito confundidos con respecto a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron exclusivamente por motivos económicos que se detona la guerra. Están las crisis, por ejemplo, de 1929, la crisis económica de Estados Unidos, y bueno, las grandes potencias, también precisamente se les dice grandes potencias por su desarrollo económico. Hoy en día, Estados Unidos, China, Rusia, India, y bueno, la economía, ahorita que es así como que un comentario a grandes rasgos, pues juega un papel muy importante en la vida del ser humano, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a esto ya de manera formal con respecto a la teoría económica. Como principal punto vamos a mencionar lo que vemos aquí de introducción, que dice que la economía es una disciplina de las ciencias sociales. Como vimos en sociología, que la sociología, bueno, hasta por su nombre nato, es una ciencia social. Hay ciencias formales, ciencias sociales, ciencias duras, las ciencias formales u operativas como física, matemáticas, química, que bueno, en esas cuestiones también entra la economía, porque como bien lo mencionamos ahorita, está en todo, ¿no? Pero la economía es una ciencia social, aunque también por las operaciones que maneja, variables, datos duros, numéricos, porcentajes, gráficas, también podríamos colocarla en que es una ciencia exacta, es decir, como matemáticas. Entonces, podemos agregarle a esta definición de introducción que la economía es una ciencia como que dual, pertenece a las ciencias sociales porque está inmiscuida en todas las cuestiones del individuo, del ser humano, de las personas, de la misma sociedad en cuanto a su desarrollo, y también en una ciencia exacta porque lleva datos duros, numéricos, porcentajes, todas las operaciones de intercambio y económicas, que bueno, ¿no? Entonces podríamos también colocarlo en esas dos, ciencias exactas y ciencias sociales.
También que en la siguiente diapositiva veremos por qué es una ciencia, porque dice que es una ciencia que busca entender la forma en que los individuos y la sociedad asignan los recursos con el fin de satisfacer las múltiples necesidades. Entonces, la economía, en una de sus grandes partes, que es multifactorial, pues va a buscar todos estos beneficios de satisfacer las necesidades, pero ¿qué necesidades? Pues la verdad es que aquí sí, a lo mejor no es la palabra, pero lamentablemente va a buscar satisfacer todas las necesidades del ser humano, desde las necesidades básicas, que son de comida, de sustento, porque para todo necesitas un apoyo económico. Incluso hoy en día lo vemos en la pandemia, en la salud, nos dicen, cuídate, sí, pero si por algún motivo te enfermas, también necesitas el dinero para cuidarte, necesitas el dinero por si te enfermas, necesitas el dinero para estar en casa, o sea, para todo es una cuestión económica monetaria. Entonces, la economía va a tratar de satisfacer todas estas necesidades múltiples humanas en conjunto. Yo lo mencionaría que la economía trabaja pues directamente también con lo que es la administración, que es de los recursos, ¿no? Y aquí para satisfacer a las necesidades. Entonces, desde que el humano tiene la necesidad de divertirse, de distraerse, de comer, de salud, de trabajo, de vestimenta, de todo. Por eso es que les mencionaba, aquí entra en todo. Oye, en la ropa, sí, en la medicina, sí, en la educación, sí, en la política, sí, en la seguridad, sí, en la salud, sí, entra en todo, porque en todo vas a necesitar recursos para satisfacer dichas necesidades y en todo vas a necesitar una cuestión monetaria. Incluso hasta en lo gratuito, perdón, se hace gratuito porque hay un proceso económico que lo puede realizar a la función de gratuita, ¿no? Vámonos un poquito más abajo, que dice que la economía se ocupa de la forma en que los individuos economizan sus recursos. Es decir, los operan, los administran, les ponen valor, ¿sí? Para la obtención de su máxima satisfacción. Un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, pero para que sea un poquito más claro, que los individuos economizan sus recursos cuidadosa, ordenada y sabiamente. A lo mejor, económicamente voy a juntar para irme a Veracruz, a las playas de Veracruz, a lo mejor porque es lo que me alcanza un poquito más, porque si me fuera a las playas de Cancún, a las playas de Acapulco, tendría que economizar más porque sale un poco más caro. Entonces, de acuerdo a lo que yo pueda también satisfacer mis necesidades, también de irme a Miami, pues a lo mejor económicamente no me alcanza, sino voy a monetizar dicha satisfacción, ¿no? Y también por niveles económicos, hay mucho que lo veremos más adelante porque esa cuestión de economía pues sí es de profundizar, de analizar, ¿no? Y dice bajito el conflicto que surge entre la agotabilidad de los recursos y las necesidades sin límite del hombre obliga a realizar elecciones. Aquí hay dos puntos muy importantes. La agotabilidad de los recursos. Nada, por lo menos del planeta Tierra, es finito, ¿no? O infinito. Tiene su parte, hasta aquí se acabó y no hay más, ¿no? Lo podemos ver en física, en cuestión de astronomía, ok, el universo sí es infinito, ¿no? La materia es infinita, la energía es infinita, pero por lo menos actualmente en este planeta los recursos son agotables. Algún día, en algún año, el agua se va a acabar, los animales se van a acabar, los alimentos se van a acabar, los materiales como los metales, perdón, se van a acabar. O sea, en este planeta los recursos económicos, llámese económicos desde monetarios,
desde modos de producción, desde objetos, ya sea como carros o materia prima, el agua, madera, metales, el aire, se va a acabar. Entonces, por eso es que dice aquí, la agotabilidad de los recursos y las necesidades sin límite del hombre, porque el hombre quiere consumir, consumir y juega con los recursos, monetiza, por ejemplo, monetizamos a los animales. No sé si sabían, pero a principios de año entró en la bolsa de valores a cotizar el agua. Imagínense de aquí en unos 50 años, que a Dios gracias, ni yo estaré, cómo va a estar la cuestión del agua en unos 50 años. Imagínense, si ya entró en principios de año a cotizar en la bolsa de valores, que también más adelante vamos a ver qué onda con eso. Entonces, pues esto obliga a realizar o a limitar y a tomar decisiones y elecciones en cuanto a los recursos que son agotables. Vamos a darle siguiente y ahora sí aquí dice ya una definición un poquito más completa, lo trae como la introducción de economía. Primero es una ciencia social que se dedica al estudio de los procesos de producción, intercambio y consumo de bienes y servicios. Ojo, bueno, antes dice del griego, de la administración, por eso les decía que son ciencias primas hermanas, van de la mano porque hay que administrar y economizar los recursos, que es administración de la casa, ¿no? Economía. Pero cabe resaltar aquí, como bien lo menciona, es una ciencia, aunque sea una ciencia social, es una ciencia. ¿Qué quiere decir esto de que es una ciencia? Y también lo vimos el cuatrimestre pasado. Quiere decir que vamos a poder experimentar, desarrollar teoría, comprobar, verificar, analizar, observar, todo lo que conlleva a los pasos de la ciencia y del método científico para poder desarrollar una posible respuesta, una hipótesis, una teoría o una ley. Por eso es que es una ciencia social. Dice aquí también, la economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y los medios escasos que tienen usos alternativos. Es decir, ya vimos, es un proceso que estudia el consumo, el intercambio, los medios, los fines, los servicios, los bienes, en cuanto a todo de la estructura humana. Por eso es que también más adelante en el curso de economía vamos a ver las situaciones o la historia de la economía. Por ahí también les voy a dejar un librito de historieta que lo lean, muy, muy bueno, de los medios de producción de San Carlos Marx, que se persinan. Es que a mí me cae muy bien ese señor. Saca unas teorías y unas posturas que dices, wow, tiene razón, es la realidad, ¿no? Pero bueno, más adelante dice aquí que ciencia que estudia la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado y objetivo de todos los recursos. Yo sé que no es el tema o sale un poquito de contexto, aunque sí conlleva, pero nosotros desperdiciamos los recursos. Si lleváramos a la economía como la ciencia exacta que es conjunto a la administración, pues todo este proceso administrativo y económico sería distinto, pero despilfarramos, malgastamos, mal usamos, desde el agua, los recursos naturales, ya no me sirve y lo tiro, pues dejo tirar a lo mejor el agua, los árboles, los animales, la comida, o sea, no utilizamos un uso objetivo de todos los elementos económicos, desde naturales hasta modos de producción, la mano de obra del hombre, no los utilizamos objetivamente ni los administramos bien, ¿no? Como bien dice aquí, o de manera objetiva. Si bien vemos también los modos de producción, que les digo que lo veremos más adelante, pues entra lo que es el capitalismo, quien tenga más, o el consumismo, que es primo pariente del capitalismo, o conlleva a eso el capitalismo, de consumir, de obtención, la marca, el precio, y nos inmiscuimos en esas cuestiones que despilfarramos o a veces también malbaratamos algo o no le sacamos
el dicho aprovechamiento, o lo mal usamos, ¿no? Lo vamos a ver también más adelante. Es una ciencia social, como ya lo habíamos mencionado, y empírica, que se ocupa de estudiar cómo se administran los recursos escasos, susceptibles de usos alternativos, mediante el establecimiento de modelos. Eso también vamos a ver más adelante, algunos modelos económicos o estructuras económicas, como les vengo mencionando, capitalismo, socialismo, comunismo, consumismo que hoy tenemos, eh, incluso les podría decir también de atrás, cuando eran imperios, o cuál es la diferencia también económica en ser un imperio a ser una república, porque digo, más que lógicamente nosotros somos república, ¿cierto? Estados Unidos es como otra estructura, no es a una república. Y si nos llevamos al contexto, por ejemplo, de España, de Inglaterra, ellos siguen siendo oficialmente un imperio, aunque actualmente ya se les diga como el país, ¿no? O el Estado de Inglaterra, el Estado de España, el país de España. Oficialmente también sigue siendo un imperio. ¿Y a qué conlleva económicamente también ser un imperio? Así literal, sin ponerle más palabras a esto, de poder mantener al rey o a toda ese linaje imperial del trono en poderlo mantener, porque ustedes sabrán que en España, por ejemplo, en Inglaterra y en los demás países donde existen todavía los reyes, es el Estado que con los impuestos de las personas es con lo que pagan todos los gastos de los reyes, de la realeza. Entonces, imagínate tú qué poder económico, qué capacidad económica yo puedo darme el lujo de decirle al mundo, tengo una super capacidad económica que hasta puedo mantener a mis reyes. Por eso es que les digo, es diferente la estructura. Una república, porque nosotros no bueno, mantenemos a los del gobierno, ¿no? Pero no mantenemos a reyes. Ya en México no hay reyes, no hay virrey, no hay nada. No quiero imaginarme cómo estaríamos todavía manteniéndolos, ¿no? Pero a nivel mundial, como de categoría, como de clase, es de decirle a los países, yo todavía me doy el lujo de mantener a mi rey y de tenerlo, además del presidente o del primer ministro que allá se llaman, ¿no? Entonces, son cuestiones económicas que a lo mejor no salen tan a la luz, pero pues sí son un poquito importantes mencionarlas, ¿no? Ok, seguimos. Es que seguimos con la definición porque hay mucho análisis, mucha síntesis, mucho a dedicarle en esta cuestión económica. Entonces dice igual, seguimos, definición de economía, que es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Bienes escasos para distribuirlos también, y por eso les decía del consumismo, ¿no? Vamos a ponerlo así, ahorita que está este tema, ¿cómo se llama? Pues así muy sonado, muy palpable, muy actual, lo seguimos viviendo, que es la pandemia, ¿no? Vamos a suponer, y que hoy lo escuché en las noticias, que directamente el director de la Organización Mundial de la Salud le hacía la petición a los países subdesarrollados y a los países desarrollados. ¿A qué me refiero? Aquí te dice, la utilización de los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos, ¿va? Ok, con esto del COVID, que ya está según la vacuna, pues los laboratorios de diferentes países como China, como Rusia, como Estados Unidos, empezaron a fabricar de manera masiva sus vacunas y a distribuirlas. Claro, hay que pagar de cada país, afloja una lana para comprar las vacunas. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, que nos queda cerca, la farmacéutica Pfizer es la que primero llega con las vacunas, te las vendo,
y pues el gobierno lo que hace es distribuirlas, ¿no? Vamos un poquito, entre comillas, de lo micro a lo macro. Ok, el país lo compra, llegan a México, ¿a quién los vamos a distribuir? A los ricos, a los de clase media, a los de clase baja, para no decirles otra terminología, a los de clase baja, a los de edad avanzada, a los de edad media, a los jóvenes, a los niños, a las mamás, hay que vislumbrar, ¿no? Entonces, ok, a ver, primero a los médicos, a las personas más grandes, pam, 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 las inyecciones, ¿no? Y entonces la Organización Mundial de la Salud dice, ah, sí, ok, a ver, espérame tantito. ¿Sabes qué? A ver, países desarrollados y países subdesarrollados, ya con lo que compraron, espérense tantito, relájense tantito, denle oportunidad de compra también para que no haya escasez ahora de vacunas a los países con muy poco desarrollo económico. Y ok, y México dijo, sí, va, sin problema, vamos a parar un poquito la compra para que los países menos desarrollados también compren la vacuna, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor Belice, Guatemala, Venezuela, que son menos desarrollados económicamente que nosotros, pues también tengan la oportunidad de comprar cierto porcentaje de vacunación. Está claro que no lo mismo, porque como veremos en temas más adelante, no tienen la misma capacidad económica que México y pues va como en cadena, ¿no? Se los voy a poner así. Belice no tiene la misma capacidad económica que México, ¿no? Eso, como no vivimos en Belice, nos hace sentir bien, ¿no? Así como que, wow, tenemos superioridad económica que Belice, que Guatemala, ¿no? Pero si nos comparan, nosotros no tenemos la misma capacidad económica que Estados Unidos, que Rusia, que China, ni que Turquía, o sea, por eso es que va en niveles, ¿no? Y entonces, dice la OMS, espérense tantito, hay que darle también prioridad a los países con escasos recursos a que las puedan comprar, ¿no? Por eso que dice aquí, distribuirla entre los diferentes individuos estos recursos escasos, ¿no? Te lo puse en el caso de las vacunas. Pero si lo vemos en el mundo, es que, híjole, si nos ponemos a estudiar bien la economía a nivel mundial, es bien fría, es bien gacha, porque los que no tienen, los países, por ejemplo, que están en medio, que no tienen mares, océanos, ajá, su limitante económica marítima obviamente va a ser menos, están en desventaja. Los países que no tienen, por ejemplo, tanta, yacimientos de petróleo, hay que comprar petróleo al extranjero para tener, es otra desventaja, ¿no? Y los países como en el que vivimos, que tenemos muchos recursos económicos, y llámese, acuérdense, recursos económicos, desde naturales, mano de obra, ubicación geográfica, no lo explotamos debidamente, ¿no? Entonces hay muchas variables en esta situación o en estas circunstancias. Eh, Dice que el problema económico surge porque las necesidades, fíjense como yo les había comentado antes, los caprichos o deseos humanos son ilimitadas. O sea, yo quiero, voy y tumbo el árbol y aquí, y el departamento y el centro comercial, y me acabo el petróleo, que ya se está acabando a nivel mundial, y las necesidades ilimitadas, ¿no? Mientras que los recursos disponibles, pues son limitados y escasos, ¿no? Hay que administrar, hay que organizar, como aquí dice, a ver, qué, cómo, para quién, cuándo, dónde, a ver, o sea, si el mundo también y los gobiernos mundiales no se plantearan esa cuestión, esta necesidad de, ok, a ver, ¿cómo los voy a introducir? ¿Cómo los voy a multiplicar? ¿Cómo los voy a organizar, administrar? Pues esto sería un reverendo caos, ¿no? Y si hubiéramos dejado así bien, ay, sí, talen, consuman, maten, estuviéramos peor de lo que estamos, ¿no? Y en cuestión desde naturaleza hasta cuestión económica, financiera, pues estaríamos muchísimo peor, ¿no? Porque, como quien dice aquí, escasez.
existen los bienes económicos, bienes escasos, limitados. Si bien hoy en día, lo voy a poner el ejemplo que también es el más palpable, si bien hoy en día el petróleo ya se está acabando, el petróleo ya sería como un recurso económico escaso. Por eso es que también ya se están pensando en otras situaciones de potencia de energía y de producción, más de energía, porque el petróleo va a llegar o ya está pronosticado que en unos 50 años ya, adiós, petróleo, ya se acabó, lo venimos consumiendo desde hace siglos y de manera masiva, ¿no? A descontrol, así, órale, las necesidades y los caprichos humanos. Y más cuando empezó la producción masiva, ¿cómo se llama? De automóviles, de helicópteros, de aviones, órale, a consumir petróleo, ¿no? El oro negro, como le decían. Entonces, ya está proyectado que en unos 50 años, pues ya, sí, ahorita está escaso, todavía hay, pero está escaso. En unos 50 años empezará más así bien palpable en donde ya no hay la crisis del petróleo. Yo espero, como dijeron, en 50 años, otros dicen que en 30, o sea, va a variar, ¿no? Entonces, eso con el petróleo que se desbordó el consumo hasta para hacer situaciones de ropa, utensilios, aparatos y bueno, el consumo de la gasolina, ¿no? Pero imagínense que dijéramos, que estuviéramos poniendo el ejemplo, que gracias a Dios todavía no creo que nos toque, pero la escasez de agua, la escasez de comida, la escasez de árboles, de plantas. Imagínense que ya estuviéramos en este momento en que digan, ya casi no hay plantas, ya casi no hay agua. Imagínense, digo, no creo que lo veamos, humanos del futuro sí lo van a ver, pero nosotros no creo, el petróleo sí, por él no lo vamos a ver, pero ¿qué grado de mala administración y mal uso económico? Por eso es que te decía al principio, si siguiéramos las reglas bien establecidas económica y administrativa, otra cosa sería. Pero como dice en la diapositiva pasada, el capricho del ser humano, el despilfarro, hace todo esto, ¿no? Y esto, digo, porque es también tu carrera, se manejan en cuestiones legales, económicas, muy, muy feas. Digo, tú ya lo viste también en las noticias, cuestión económica del petróleo, perdón, esa famosa empresa de Odebrecht, sus transacciones salen en cuestiones de ley, de los abogados, por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, hasta guerras se hacen por la cuestión económica, ¿no? Pues bueno, hasta aquí vamos a dejarle. Nos vemos en la siguiente clase. Vayan por favor leyendo la cuestión de economía, qué es, para qué sirve, definiciones. Vayan un poquito leyendo economía, por favor. ¿Sale? Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase y cualquier cosa, pues aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias.